que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde con clamor el derecho de vivir en paz. Más allá del ancho mar, donde revienta con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y con nuestra canción, el fuego de puro amor es palomo, palomar, vivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el Mientras van llegando nuestros participantes en este coloquio, vamos terminando de escuchar esta linda canción. Ya está, ya se acabó, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este coloquio latinoamericano sobre la crisis de la democracia y la construcción de paz. Mi nombre es Arnaldo Serna y yo tengo el encargo, el privilegio de coordinar el grupo EPIC, que es el Grupo de Educación para la Paz y la Convivencia Democrática del CEAL. En realidad es una red que está trabajando a nivel latinoamericano. Tenemos integrantes de 10 países de nuestra región y vamos ahora empezando nuestra segunda versión del curso de Educación para la Paz y la Convivencia Democrática. Un curso que hicimos el año pasado, ya en este contexto de pandemia, del cual hemos ido aprendiendo mucho y nos hemos animado a lanzar una segunda versión. Esta segunda versión ha tenido una gran acogida, más de 500 personas interesadas en llevar el curso se inscribieron, pero en la medida en que necesitamos mantener nuestros principios pedagógicos en la práctica, ser coherentes, tuvimos que hacer un proceso de selección. De hecho, tuvimos que acortar el tiempo de inscripciones, porque ya eran demasiados, y luego hacer un proceso de selección. Entonces, aquí en esta sala
estamos las personas participantes del curso y también participantes que son integrantes de la red EPIC. Y vamos a empezar este curso con este coloquio latinoamericano. Quería decirles además que este curso lo que busca es ir justamente generando este espacio de diálogo, de reflexión sobre lo que es la educación para la paz y la convivencia democrática basada en los derechos humanos. Y para ello se ha diseñado el curso que dura 14 semanas y dentro de él se encuentra un par de coloquios, espacios para el diálogo, para la reflexión colectiva. Y este coloquio entonces es al mismo tiempo el inicio de este proceso de formación, pero también un espacio para poder reflexionar colectivamente sobre la situación de las democracias, por eso el título, ¿no? La crisis de la democracia y la construcción de paz en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Entonces, el día de hoy voy a explicarles un poquito cómo vamos a desarrollar este espacio. Este espacio está diseñado para más o menos unas 2 horas, que está empezando en este momento. La idea es que en esta sala están los participantes del curso y luego está también transmitiéndose este evento a través de Facebook, tanto el Facebook del CEAL, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y de Escuela para el Desarrollo. En ambos Facebook se está transmitiendo en vivo este coloquio para que nos puedan seguir personas que quizás no están como participantes del curso. Estas personas además van a poder hacernos llegar sus preguntas a través del chat de los Facebook, de live, como le llaman, del Facebook, y a través de nuestro equipo llegarán esas preguntas para poder plantearlas en el coloquio. En el caso de los participantes, nosotros estamos en esta plataforma que se llama Meet y aquí tenemos una herramienta que vamos a utilizar para las preguntas, ¿sí? Las preguntas están activadas, espero, y estuve en esa coordinación, en la parte que se llama actividades, ¿sí? Ahí las actividades están marcadas por un icono que es un triángulo, un cuadrado y un círculo juntos, que se llama actividades. Si estás en una computadora, normalmente está en la parte de abajo derecha. Si estás en el celular, están en los 3 puntitos, ahí le das los 3 puntitos y aparece actividades. Dentro de actividades, activas ahí, o sea, le das clic ahí en actividades y aparecen varias opciones. Vamos a la opción de preguntas-respuestas y en preguntas-respuestas ya hay la posibilidad, ya está activada la opción de hacer tu pregunta. Ahí donde dice haz una pregunta, le haces clic y puedes colocar la pregunta. Pero además, también una vez que alguien ha hecho una pregunta, yo puedo decir que me parece una buena pregunta, le voy a dar un like a esa pregunta, ¿sí? No tengo que darle a todas, sino a las preguntas que a mí me parecen también interesantes de proponer. Esto nos ayuda a seleccionar, a priorizar las preguntas más votadas, por así decirlo, las preguntas en donde hay más personas interesadas en poder responderlas. Entonces, nosotros vamos a usar esta herramienta que nos da esta plataforma Meet para los participantes del curso. Entonces, los participantes del curso van a poder hacer sus preguntas a través de esta opción de preguntas y respuestas. Repito, en la opción de actividades, le dan clic ahí, se despliega una serie de opciones y en la opción de preguntas y respuestas le dan clic y pueden ver las preguntas que han hecho otros compañeros del curso, así como también plantear sus propias preguntas. Y darle su voto, darle su like a aquellas que les parece preguntas interesantes para ser conversadas, para ser planteadas a nuestros panelistas. ¿Sí? Eso con respecto al tema más logístico. La idea es que en este espacio van a poder escuchar a las personas que vienen de los distintos países que hemos tenido que seleccionar ciertamente, porque podríamos haber presentado de todos los países de donde hay integrantes del EPIC. Sin embargo, hemos seleccionado 6 por cuestiones de tiempo. Y sabemos que aún así nos va a quedar corto el tiempo, ¿no? Igual queremos tener una mirada panorámica de nuestra región
no quedarnos solamente en uno o dos casos, sino realmente tener un poco de panorama. Entonces, si voy del norte hacia el sur, vamos a tener la intervención de México, de Guatemala, también de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile. ¿Sí? Y estas intervenciones nos van a dar un panorama completo de lo que es la situación de la democracia en nuestros países y también de estos procesos de construcción de paz. El coloquio, entonces, yo tengo el encargo de poder moderarlo, vamos a presentar estas experiencias, vamos a tener tres rondas, esperamos, una primera para presentar un poco la situación de la democracia en nuestros países, en cada uno de estos países, una segunda ronda para ver qué es lo que estamos un poco promoviendo desde la sociedad civil, para ir construyendo estos procesos de paz frente a ese contexto, y una tercera ronda para recoger las preguntas que hayan surgido en el proceso y poder, digamos, cerrar también con algunos comentarios de cada uno de nuestros países, pero también del intercambio que habremos generado. A mí me toca como moderador, entonces, ir dando la palabra y presentando a nuestros panelistas, pero además también controlando el tiempo, ¿sí? Van a ser tiempos cortos para poder, digamos, sobre todo generar luego la reflexión y el diálogo. ¿Sí? No son largas exposiciones, sino más bien son presentaciones ágiles para presentarnos el contexto y los procesos que se están desarrollando en nuestros territorios. Me toca decir ahí que este tema abre el curso. Nos parece fundamental partir de una mirada al contexto, y un contexto que no solamente es de la región, sino que es un contexto mundial de crisis de las democracias, de crisis de este sistema. Algunos hablamos de cambio civilizatorio, es decir, hay un conjunto de cambios que se van manifestando, digamos, distintos malestares expresados en formas de violencia, ¿no? Y desde un punto de vista de la democracia, hablamos de autoritarismos en distintas partes del mundo y aquí también en nuestra región, problemas de populismo, problemas que acompañan también, se acompañan de situaciones de inequidad, de desigualdad, que cuestionan justamente el sistema, que cuestionan justamente la manera de convivir. Nosotros desde el grupo, desde la red EPIC, vamos siempre preguntándonos acerca de qué es lo que está pasando en nuestras realidades, pero además qué es lo que nosotros podemos ir generando. Y ahí aparecen entonces los desafíos vinculados al tema del fortalecimiento de la ciudadanía para efectivamente ser actores que generemos el cambio, generemos procesos de paz, de construcción de paz. Entonces, vamos a tratar de reflexionar sobre esto. Como les decía, en un primer momento vamos a hacer una ronda para que nuestros compañeros, que son todos ellos son integrantes de la red EPIC, puedan presentarnos brevemente, en 5 minutos, lo que es la situación de sus países y después poder ir reflexionando sobre ello a partir de las preguntas que podamos ir planteando. Las preguntas, repito, para quienes nos siguen por el Facebook, pueden ser hechas a través del chat. Hay un equipo de integrantes del EPIC que nos los van a ir pasando. Y para los participantes del curso está aquí la opción de actividades, dentro de ella preguntas y respuestas para ir haciendo sus preguntas y poder tener en la última ronda una síntesis de aquellas que sean más significativas. Igual aprovecho para decir que las preguntas que queden para quienes están en el curso, luego se podrán retomar en las próximas clases porque este es el inicio del curso. Un curso que empieza justamente mirando el contexto, la situación de las democracias y los procesos de paz en nuestra región, pero que luego va a ir avanzando y profundizando, tratando de encontrar principios pedagógicos, la situación de nuestro contexto, metodologías y propuestas en los distintos campos de intervención. ¿Sí? Bueno, entonces, viendo que también vamos avanzando en el tiempo, nos vamos a pasar a las presentaciones. En las presentaciones voy a presentarles primero a la persona que hará la presentación por país y a partir de ello le daremos los minutos para que nos presente el contexto que está viviendo, ¿sí? Entonces, sin más, les
Voy a presentar a Luz Dari Ruiz Botero. Ella es de Colombia. Ella se define como aspirante educadora popular, porque ya lo es, pero ella así se define, en este sur global, ¿no? De formación es trabajadora social y magíster en educación y derecho humano, desarrollo humano, perdón. Es docente e investigadora del Grupo de Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia en Medellín, Colombia. Ella desarrolla procesos formativos e investigativos de la educación en conflicto armado, la construcción de paz y las cátedras de paz como oportunidades de las universidades en aportar a esta cultura política democrática. Entonces, dejamos a Luz en la palabra. Luz, por favor, 5 minutos. Gracias, Arnaldo. Bueno, celebrar el diálogo latinoamericano con este coloquio. Quiero agradecer el espacio como la posibilidad de compartir algunas ideas y también saludar a los hermanos y hermanas latinoamericanas. Quiero también iniciar con un oxímoron, justamente del paro nacional y que llevamos 58 días, que es a parar para avanzar. Y oxímoron que también coincide con mucho de lo que sentimos hoy muchos y muchas colombianos y colombianas, y es el dolor por las violencias que tenemos, es la represión ante la protesta, son las banderas rojas del hambre, y el que miles y miles y quizás millones de colombianos y colombianas la estemos pasando muy mal, tanto por la pandemia, como por la pobreza, como por el desempleo, entre muchos otros asuntos. Pero ese contexto también coincide con una esperanza por el cambio, por la transformación, por pinchar imaginarios de lo que es este país. Y ahí quizás unos imaginarios de fatalidad colectiva y de desesperanza aprendida, que viene justamente pinchándose de lo que es esta Colombia. La idea un poco central en este tiempo que quiero plantearles es la fragilidad de la democracia en este país, un poco retomando a Rodrigo Primi, basada en la no garantía de derechos humanos, las afectaciones al conflicto armado, pero también las tensiones con la construcción de una paz estable y duradera. Entre otros asuntos, por la manera como históricamente en nuestro país se ha sorteado la diferencia. Y quiero poner eso en contraste con las resistencias históricas que han tenido los pueblos, el pueblo colombiano, y eso que hoy se nombra como un despertar colectivo a la defensa de la vida digna. Les hablo desde un país que tiene una riqueza en biodiversidad mundial, en bosques, fauna, flora, en agua. Tenemos 2 pulmones, tenemos también una ubicación geoestratégica muy importante, al lado 2 océanos, el clima que tenemos, la fertilidad de la tierra, y parte de esos elementos han llevado a que Colombia sea un país disputado por comunidades originarias, pero también por, digamos, imperios, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Tenemos una diversidad geográfica, cultural y poblacional que también se ha convertido en una fragmentación del tejido, de las realidades, de la cultura de nuestro país. Les estoy hablando como una de las 51 millones de habitantes, un poco más, que tiene este país. Una población con un 87% de mestizos, un 9.3% de afro y un 4.4% de indígenas. Población con la que hay unas deudas históricas, hay unas promesas incumplidas en este país. Somos el 6º país más inequitativo del mundo, el 2º en América Latina después de Brasil. Este país tiene las desigualdades en América Latina más acentuadas en relación a la educación y la salud, y además hemos vivido una exclusión política donde el asesinato ha sido utilizado como un arma política. Hay muchos indicadores de eso: el exterminio de un partido político como la Unión Patriótica, la persecución a la oposición, el que en unas elecciones, las del 91, fueran asesinados 3 candidatos presidenciales, pero también el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y lo que eso instaura en este país como el Bogotazo, ese periodo de la violencia en mayúscula de Colombia. Un pacto que se creó para parar esa violencia fue el Frente Nacional, pero eso implicaba otras exclusiones, solo 2 partidos podían disputarse en la contienda electoral. Hay unas deudas, estas deudas históricas que les digo, se expresan en la juventud las vive,
desde las promesas del ascenso social, desde la estigmatización y el señalamiento, desde regiones como Medellín, donde hemos tenido una generación de jóvenes que es asesinada, pero también esas promesas y esos incumplimientos se revelan en los cuerpos de los jóvenes. Cuerpos, de muchas maneras se ve hoy, más en el contexto de la pandemia y de los efectos, digamos, del neoliberalismo, pero también unos cuerpos que hoy se están poniendo en la marcha, en la movilización, y que, como decían en Urabá los jóvenes, hasta que el cuerpo aguante, apelando al bullerengue y a expresiones artísticas en la calle. Este país tiene más de 3 millones de contagios, somos el octavo a nivel de América Latina por COVID, tenemos más de 100.000 muertos, somos el tercero después de Brasil y la India con más muertos, llevamos 2 semanas con 600 muertos diarios, es un pico tremendo de esta pandemia y eso se vive en todos los lugares del territorio, obviamente también diferencial según esa geografía que ahora les anotaba. Este contexto, estas deudas, esta pandemia, también nos sitúa en un lugar al Estado. Ese Estado que para el caso de Colombia no es que haya estado ausente, sino que ha tenido unas ausencias selectivas. En algunos lugares mucha presencia militar, poco garantías de derechos sociales y favoreciendo intereses específicos, sectores multinacionales, sectores empresariales, como nos dice uno de los comisionados de la verdad, Saúl Franco. Un Estado que por largos periodos de tiempo en Colombia ha sido y se ha, digamos, ha liderado autoritarismos muy fuertes que han implicado esa construcción de esa doctrina de seguridad nacional donde el enemigo ha sido el comunista, ha sido el guerrillero, ha sido el terrorista, ha sido el narcoterrorista y han sido los vándalos, como hoy se nombra a muchos de los jóvenes y los integrantes de la protesta social. La justicia en Colombia hemos tenido periodos de justicia sin rostro para juzgar a los narcotraficantes, digamos, la corrupción política y del ejército, la creación de cooperativas de seguridad privada y ahí la convivencia con la fuerza pública, que han sido un asunto gravísimo en nuestro país y que se expresan fenómenos como el paramilitarismo y que eso también indica secuelas del embrujo autoritario, los 10 años de la presidencia de Álvaro Uribe, del 2002 al 2010, y lo que eso instala en este país de esa relevancia de la seguridad a costa de muchos derechos, esa violación de derechos a la población, sucesos como los falsos positivos, que son alarmantes en nuestro país, el dar de baja a población empobrecida de sectores marginados, como también desconocer la existencia de un conflicto armado. Desde esos autoritarismos, como para ir redondeando, porque creo que ya se me va acabando el tiempo, hay una criminalización y persecución a defensores de derechos humanos, a líderes sociales. En contexto de pandemia, en el 2020 tuvimos 293 líderes asesinados, varias masacres a poblaciones jóvenes en el territorio nacional. Eso es terrible, pues para lo que significa el contexto de pandemia y mantenerse esa violencia. Mucho más después de un acuerdo de paz que justamente le apostaba a avanzar, a transformar este conflicto por vías democráticas, que se ocupaba de la tierra, las víctimas, la participación política, entre otros asuntos. Tenemos una constitución garante, una constitución bastante progresista, la del 91, que define el Estado como social y democrático de derecho y que nos reconoce como un país multiétnico y pluricultural, que además es el primer instrumento en Colombia que reconoce la paz como un derecho. Y tenemos todas las secuelas de más de 50 años de un conflicto armado, con todos los dramas que eso significa para este país, y es justamente en ese contexto donde se reactiva la movilización en este país, donde se generan una cantidad de estrategias, posibilidades de esperanza que la compartiría como en el otro momento. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Lucy. Sí, yo sé que en 5 minutos es difícil hablar de esta complejidad, nos hemos pasado un poquito, pero igual vamos a tratar de aprovechar esta mirada panorámica que creo que es muy interesante. Vamos a continuar ahora con Perú. Y Perú nos lo presenta un integrante de la red EPIC, Jesús Jiménez Gabeliano. Él es psicólogo social comunitario con estudios de posgrado en neurociencias y políticas sociales. Es pasante de Quebec Sin Fronteras
es asistente psicológico y ve la facilitación y monitoreo y evaluación de proyectos sociales en Alternativa. Alternativa es un centro de investigación social y educación popular que tiene una larga trayectoria de aporte a la promoción del desarrollo en el Perú. Entonces, sin más, vamos a dejar a Jesús en los 5 minutos para que nos pueda presentar la realidad peruana. Adelante, Jesús. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias, Arnaldo, por la presentación y bueno, a todos los que están presentes también por su interés y por su escucha atenta a lo que se está hablando y lo que se va a hablar en adelante, ¿no? Creo que cuando hablamos de paz hay una premisa básica por la cual partimos muchos, que es para que exista paz debe haber justicia, ¿no? Y creo que una de las características comunes que existe justamente en contextos similares al peruano que vemos en Latinoamérica en general, es que existe mucha deuda social respecto a la justicia. Y esta justicia, esta falta de justicia, esta búsqueda por justicia, se ha dado justamente a partir de las acciones que ha habido, principalmente del aparato estatal, que puede ser nacional o internacional, pero también de, digamos, algunas insurgencias con perspectivas claramente autoritarias, ¿no? Y eso lo hemos vivido más de un país, y esa búsqueda de justicia me parece que aún está presente, ¿no? Lo vemos muy fuertemente, por ejemplo, en el caso del Perú, donde aún a la fecha existen familiares que están buscando los restos de sus, digamos, de las víctimas del conflicto armado que hubo en el país. Lo vemos también, por ejemplo, con respecto a quienes han sido los deudores de la masacre en Bagua, en la selva, en la Amazonía de Perú, hace unos años. Lo vemos también con quienes han perdido durante el año pasado, a partir de las manifestaciones, por asesinatos de la policía, ¿no? Ha habido 3 casos muy, muy simbólicos en Perú, ocurridos más o menos en noviembre, en la transición de un gobierno autoritario, ¿no? A partir de las medidas que tomó el Congreso de ese entonces y también del surgimiento del nuevo gobierno y del conflicto que hubo por la ley de agroexportación, que se mantiene vigente aún en Perú, ¿no? Y juntamente con todo esto que vemos, digamos, estas deudas y esta búsqueda de justicia, también vemos la impunidad, ¿no? Y esa impunidad no solo es característica del país, lo hemos estado viendo también en Ecuador, lo hemos visto en Chile y en Colombia, que durante el año pasado y este año también ha habido movimientos sociales que se han manifestado, que han salido a las calles, y hemos visto cómo la fuerza pública ha atentado directamente contra esas personas. En ese sentido, es importante comprender que justamente esta conflictividad social existente y una conflictividad social aún latente también, se mantiene justamente por esta falta de justicia, ¿no? Y esta necesidad de buscar justicia que estamos viviendo en la sociedad. Y sobre todo en las poblaciones que son marginalizadas, excluidas, racializadas, discriminadas por la sociedad. Y eso lo hemos visto muy claramente en Perú, hace muy poco, que ha sido las elecciones presidenciales, en las cuales también hemos observado claramente cómo es que varios sectores de la élite, digamos, limeña sobre todo, han realizado distintas medidas para lo que se conoce acá como el terruqueo, ¿no? Que es invalidar cualquier postura política que cuestione, digamos, el orden establecido a nivel político y económico, a partir de considerarlos como una expresión del terrorismo, ¿no? Incluso con Alan García, un expresidente que se suicidó cuando fue descubierto por sus actividades delincuenciales, hablaba de un terrorismo urbano. El terrorismo era justamente el de las manifestaciones que se daban en provincias, en las regiones más allá de la capital peruana. En ese sentido, el problema de la conflictividad y la democracia es muy ligada justamente a esta búsqueda de un sentido de justicia, de un sentido de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto también y lo seguimos viendo
con las luchas, digamos, por conflictos extractivistas, ¿no? Sobre todo a nivel petrolero, minería, en los cuales también justamente muchos de los pueblos indígenas originarios son quienes se manifiestan y muchas veces son quienes se ven más afectados por estos conflictos, ¿no? Igual también tenemos un problema aún latente muy importante, que son de los movimientos sociales, digamos, más contemporáneos, como puede ser, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Que ha estado luchando muy fuertemente en el país y que hemos visto que muchas de sus demandas no se han podido recoger por parte del Estado, y vemos con mucha preocupación de que este posible nuevo gobierno quizá no lo incorpore, ¿no? A pesar de que en el discurso es, digamos, una propuesta más abierta, ¿no? De tomar en cuenta la demanda social. Vivimos justamente en este preciso momento, aún no se ha proclamado un presidente, pese a que las elecciones ya han sido hace varios días, y esto se debe justamente a parte de la maniobra de la otra candidatura, y que es bastante curioso porque refleja un poco los últimos 30 años del Perú, ¿no? Donde existe un movimiento de derecha o de ultraderecha, en base a un personaje que fue Alberto Fujimori, ¿no? Que tuvo también conexión a nivel latinoamericano, ¿no? Y también a nivel de presencia y de vinculación con otros estados, y lo que hizo justamente es cooptar las organizaciones del Estado, ¿no? A partir de cargos públicos que eran favorables a su mandato, ¿no? Y que luego, después de hacer un autogolpe, vemos como aún su hija, quien recoge mucho de la campaña y la propuesta política del padre, intenta buscar cualquier opción para mantenerse en la posibilidad de llegar a la presidencia, sea por cualquiera de los medios. Eh, y también vemos que existe justamente un escenario de inestabilidad que lo estamos justamente viviendo más o menos desde el año 2018, 2018-19, que se ha estado cambiando de las autoridades tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Y bueno, más o menos ese es el escenario en el que estamos en Perú, un escenario de bastante inestabilidad política, lo que a su vez genera un efecto en la inestabilidad económica, que ahora mismo le estamos viendo con el incremento del dólar, y que se mantiene con todo esto de lo que mencionaba respecto a la violencia pública y el control de manifestaciones, que muchas veces acaba en atentados que al final están quedando impunes. Entonces, me parece que mi primera intervención iba por ese lado, ¿no? Un poco respetar esta demanda de justicia y la dificultad justamente de encontrar una cultura de paz real, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y vamos a ir, digamos, recogiendo un poco las preguntas por este mecanismo de preguntas y respuestas. Ya hay alguna por ahí para Colombia, también quizás para Perú. Vamos a avanzar con estas presentaciones. En este caso vamos a irnos a México. De México nos va a presentar Vidal Emanuel Meléndez Cadena. Él es candidato a doctor en pedagogía del sujeto por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, la Universidad Campesina Indígena de Red. Es el maestro en educación en derechos humanos por el CREFAL, licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales por la UNAM. Cuenta con varios estudios en materia de derechos humanos, acción humanitaria, conflictos, liderazgo político, gestión de evaluación por resultados, infancias y juventudes, racismos en diversos espacios académicos como Flaxo Argentina, Claxo, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Él es profesor de asignatura en la UNAM, es coordinador de educación de la red Sin Odio. Entonces vamos a escuchar ahora a Emanuel, que nos presenta la situación en México. Adelante, Emanuel. Gracias, Arnaldo, por la presentación, y gracias a todas y todas las personas que nos están viendo, ya sea a través de las redes sociales o a través de este espacio. Espero ser breve, tomando en cuenta la gravedad de las situaciones que suceden en México. 5 minutos pueden parecer muy pocos, pero haré todo lo posible.
He seleccionado 5 posibles problemas que me parecen muy importantes de nombrar, desde todas las vertientes. Algo que quiero decir desde el comienzo de esta exposición es que me parece muy importante que empecemos a pensar la democracia más allá de una narrativa centralizada en el Estado, sino también pensemos la democracia como una narrativa que se genere en los diferentes espacios donde nos desarrollamos. Sin embargo, a pesar de ello, también me gustaría mencionar algunas cuestiones que se dan desde el Estado o desde algunos agentes cercanos a este, que han provocado pues un deterioro y daño de la forma en la que se va constituyendo la democracia en nuestro país. Es importante decir que México es un país megadiverso en todos los sentidos, tanto naturales como sociales, pero también es un país que vive una gran cantidad de desigualdades de todo tipo. Somos también uno de los países que vive mayor violencia de género en todas las dimensiones, en todas las entidades federativas. También por nuestra cercanía con Estados Unidos somos un país importante de tránsito migratorio. Entonces, México es un país donde suceden muchísimas violaciones a derechos humanos de todo tipo, desde las que se concentran en agentes del Estado y su violación de sus roles y funciones, hasta aquellas cuestiones que tienen que ver con lo paraestatal, el crimen organizado, actores que se benefician de las necesidades de estas personas que migran, otro tipo de problemas que se basan justamente en el tránsito y en la convivencia cotidiana. Entonces encontramos un panorama complicado, complejo, pero que al mismo tiempo es muy importante de evidenciar. En el caso del Estado, me parece que hay una relación contradictoria en muchas ocasiones entre una narrativa que busca favorecer a las poblaciones históricamente más discriminadas, a las poblaciones más empobrecidas históricamente, pero también hay una narrativa ya en aplicación de políticas públicas y de proyectos que muchas veces no van en esta lógica de beneficio de las personas que históricamente han estado peor. Entonces vamos a encontrar megaproyectos y vamos a encontrar políticas y otro tipo de procesos que van a seguir estando en una lógica ampliamente discriminatoria y de lógica extractivista. Entonces, esto genera pues una adversión en muchísimos grupos, de muchísimas personas que ven que finalmente, aunque hay una narrativa que busca que los grupos que habían sido más afectados en nuestro país por la racialización, por la genderización, por el maltrato sistémico a los derechos humanos, pues posiblemente van a seguir en las mismas situaciones porque no hay cambios más fuertes o cambios más profundos en las políticas que buscan modificar los derechos humanos en nuestro contexto. Por otro lado, también es importante decir que existe una oposición política al presidente actual que se basa en narrativas de exclusión, de miedo, de polarización, y que eso solamente fundamenta una escala de una diada o de estás con un lado o estás con el otro, y no se permiten las escalas políticas donde no se encuentran ni de uno ni del otro, sino justamente relacionado a cómo nos vemos desde los derechos humanos, desde la educación, desde la sociedad civil, desde las colectividades. Entonces encontramos un estado contradictorio, encontramos una oposición política que se basa con estas cuestiones del miedo, de la exclusión, del llamado de atención a las familias, a las poblaciones para generar mayor polarización. Y encontramos pues también un provecho de todos los riesgos y de todos los problemas de desigualdad que están surgiendo. Hace poco la Universidad Iberoamericana sacó una encuesta que medía de manera tentativa el nivel de empobrecimiento que había surgido desde 2018 a 2019, y vemos que pasamos de 52 millones a 62 millones de personas empobrecidas. Entonces es una cifra bastante grande, derivada de COVID, derivada de otros problemas sistémicos, de discriminación estructural muy importante, pero que es importante hacer el ejercicio de nombrarlo. Aquí un tercer elemento importantísimo que habría que mencionar, que más adelante desarrollaré en el segundo bloque, es cómo los partidos políticos hacen uso de estos problemas sociales para sacar beneficio y tajada, y cómo este beneficio y tajada se transforma en un ejercicio que intenta suprimir la divergencia y que también intenta mantener la agenda política de derechos humanos en roles de partidos que tradicionalmente han sido excluyentes y que tradicionalmente han sido muy limitantes de las posibilidades de ejercer estos derechos. Pues vamos a encontrar partidos políticos que se han negado
al derecho de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo, partidos políticos que se han negado a hacer políticas públicas incluyentes, que en este momento, tratando de ser oposición, se cargan o tratan de agarrarse de las agendas políticas de los grupos defensores. Entonces, también es un peligro muy amplio de que sociedad civil cree y confíe en estas voces que usualmente son utilitarias del papel de la movilización social. Un cuarto punto, ya para ir cerrando esta primera intervención, me gustaría decir la importancia que está teniendo hoy en día la polarización social, no solamente en términos de Estado y de otros actores, sino dentro de las personas que nos dedicamos a la defensa, protección o difusión de derechos humanos. Todavía en México sucede muchísimo que personas que tenemos agendas políticas similares en términos de derechos, seguimos oponiéndonos, seguimos enemistándonos o contrariando cualquier posibilidad de generar un trabajo en conjunto. Y esto abona al quinto problema, que podría decirse que es el problema que abraza a todos los demás, pero tiene que ver con la desigualdad y violencia sistemática general. Todavía en México, a pesar de los cambios en política, en acción social, en movilización, sigue siendo un país ampliamente peligroso para personas defensoras de derechos humanos, especialmente de derechos del territorio, también especialmente a personas que se dedican a la difusión de información, a la transparencia, a la rendición de cuentas. Entonces encontramos que hay una amplia violencia de Estado, una amplia violencia también social, que también se va cargando en una narrativa cada vez más generalizada de cómo diferentes actores se van aprovechando de esta desigualdad y violencia para atentar en contra de grupos que históricamente han sido más discriminados. Más adelante, pues ya les contaré que a pesar de todo este escenario turbio y posiblemente muy triste, también hay muchísimas organizaciones, colectivos, defensores que están haciendo una contranarrativa a este tipo de actos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emanuel. Ya vamos viendo y encontrando elementos comunes que nos van a servir para ir analizando e ir viendo, como decimos también, qué estamos haciendo frente a esto, ¿no? Ahora nos vamos a Guatemala y vamos a escuchar en este momento a Carmen Chuta. Ella es una mujer maya, yo no sé si lo pronuncio bien, cachique, pedagoga de profesión con posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Participa en este grupo de trabajo de paz, derechos humanos y convivencia democrática, el EPIC, de manera independiente. Su trabajo a lo largo de 8 años ha sido acompañar a mujeres indígenas víctimas de violencia. También ha tenido a cargo procesos de formación para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, con diversas organizaciones de mujeres de las comunidades lingüísticas de los pueblos originarios de Guatemala. Ella reivindica su identidad como mujer maya a través del tejido con la elaboración de gupiles, conocimiento que adquirió en la primera infancia gracias a su madre y abuela, sus abuelas. Actualmente es estudiante de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias, Carmen. Te escuchamos. Tu micrófono, por favor, Carmen. Está apagado. Gracias. Gracias, Arnaldo, por la presentación. Les doy una cordial bienvenida a quienes se suman a este curso. Esperamos que sumen también ustedes a los conocimientos que ya traen. Y pues voy a dar un contexto centroamericano, no solo de Guatemala, y espero que el tiempo también me alcance para todo lo que hay que abordar. Y pues adentrándonos a lo que son y han sido los sistemas democráticos en los países de Centroamérica, es oportuno mencionar que ha quedado como un concepto utópico para la sociedad en nuestros países. Implica hablar de la inestabilidad social, económica y política que brota en cada uno de ellos, además de los distintos desaciertos que se ha tenido a partir de la organización Estado-Nación, como consecuencia de las desigualdades existentes ocasionadas por las problemáticas estructurales como la discriminación, el racismo y la corrupción, causas que sin duda se profundizan y recaen principalmente en pueblos originarios, mujeres y mujeres indígenas. Las desigualdades que prevalecen y se fortalecen cada vez más ocasionan inestabilidad económica en la vida de las familias, lo cual conlleva a tomar la decisión de emigrar a otros países,
como forma de sobrevivencia y se hace en contextos de riesgo, exponiendo no solo la vida de niños, niñas y mujeres, sino también su integridad como personas garantes de derechos. Situación que vimos recientemente con las diversas caravanas de migrantes procedentes de Honduras, quienes a su paso por Guatemala también se sumaron familias guatemaltecas, sin embargo fueron criminalizadas y estigmatizadas, sin dejar de señalar la violencia policial a la que fueron sometidos en distintos lugares donde transitaban. El actuar de los gobiernos de turno en países como Guatemala y El Salvador hacen hincapié a estados potenciales de regímenes autoritarios, como se puede evidenciar en los últimos acontecimientos políticos en ambos países. En El Salvador, por ejemplo, se dio a conocer la destitución de jueces de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Bukele, y la finalización del convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad de ese país. Esta misma situación sucedió también en Guatemala, en donde en el 2019 dieron por culminado el convenio de la CICIG, argumentando la extralimitación de sus funciones. En este mismo país, recientemente el Congreso de la República nombró a magistrados de la Corte de Constitucionalidad proclives a defender intereses particulares de personas señaladas de actos de corrupción en diversas ocasiones. De modo que estas acciones sin duda pone de manifiesto la debilitada democracia y el autoritarismo estatal a la que continuamente se enfrenta la ciudadanía en ambos países. En este orden de ideas también es oportuno identificar las condicionantes extranjeras a las que están sometidos los países centroamericanos, particularmente en el caso de Guatemala con la reciente visita de la señora vicepresidenta de Estados Unidos, quien dio a conocer los intereses unilaterales para Estados Unidos, advirtiendo a la población guatemalteca y centroamericana a abstenerse de ir a su país porque serán enviados de vuelta, refiriéndose a los flujos migratorios que se hacen de forma irregular e ilegal, entre comillas, considerando a Estados Unidos el país de destino de las personas migrantes de la región. Los acontecimientos antes mencionados son solo una aproximación de todo lo que ha consumado la crisis democrática en los países de Centroamérica. Esta mal llamada democracia atañe de sobremanera a las comunidades y territorios de pueblos originarios de Centroamérica. Para ejemplificar, nombro los hechos recientes de líderes y lideresas comunitarias que en el ejercicio de sus derechos mínimos democráticos han sido criminalizados de distintas formas. Tal es el caso de la periodista comunitaria maya quiché Anastasia Mejía en Guatemala, quien pasó más de 30 días en prisión cuando en el ejercicio de su derecho a la auditoría y comunicación social fue criminalizada y sindicada de sedición y robo agravado en septiembre del 2020. El caso de la periodista Anastasia sigue en curso. En esta misma línea, nombro el caso de Berta Cáceres, mujer indígena lenca, defensora de los derechos humanos del pueblo lenca en Honduras, quien fue asesinada en el 2016 por oponerse a los proyectos extractivos que violaban los derechos ambientales y de tierra de las comunidades de su región. Un caso similar al de Berta, pero en Guatemala, es el de Bernardo Caal, líder indígena quechí y defensor de derechos humanos, que en la defensa de los derechos de las comunidades de Santa María Cabón, donde se han instalado proyectos hidroeléctricos de la planta OSHEC, fue enjuiciado, y situación que lo ha mantenido durante años como preso político, con evidentes irregularidades en el proceso judicial en el que se encuentra. Por otro lado, la crisis económica que trajo consigo la pandemia COVID-19 golpeó principalmente a grupos que históricamente han sido invisibilizados, vulnerados y desatendidos por el Estado. Aunado a ello, la violación al derecho universal a la salud a causa del mal manejo de la pandemia y la falta de transparencia de fondos para la adquisición de vacunas, la concentración de las mismas en la ciudad, en donde se concentra la mayor parte de población mestiza, como en el caso de Guatemala. Esta situación también sucede en Honduras, en donde ambos países reportan un mínimo avance en la inmunización. Y globalmente, a nivel de los países de Centroamérica, pues reportan índices de mortalidad altos a causa de la falta de insumos para la atención de pacientes contagiados. Y bueno, ya finalmente mencionar que si bien el panorama es bastante desalentador,
en Centroamérica. La lucha y la resistencia desde los territorios ha sido fundamental. Sin embargo, esta parte la voy a abordar en el segundo momento que nos toca, y pues es más o menos el contexto que está ocurriendo actualmente en Centroamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por presentarnos no solamente Guatemala, sino Centroamérica. Y bueno, ya tendremos tiempo de volver sobre ello. Ahora nos vamos al Brasil, y desde Brasil vamos a contar con la participación de Hortensia Muriel Ballesteros, ella también integrante de la red EPIC. Ella es bióloga, tecnóloga médica y educadora de clases de profesionalización de la salud. Es coordinadora de curso técnico profesionalizante. Trabaja en una institución llamada el SEG, el Sistema de Ensino Gaucho, en la ciudad de Caxias do Sul, en el departamento de Río Grande do Sul de Brasil. Además, es tecnóloga médica en el Hospital General de Caxias do Sul, en el sector de prevención y combate a la pandemia de coronavirus. Es miembro de nuestro grupo de trabajo de educación para la paz y la convivencia democrática. Adelante, Hortensia. Hola, buenas tardes a todos que nos acompañan por las redes sociales y acá, todos reunidos, los compás. Deseo mucha salud en primer lugar a todos y qué bueno que podamos reunirnos. Lo peor, Arnaldo, es que para empezar, ¿no? Hablar hablar los nombres de la ciudad de Brasil son complicados, ¿no? Caxias do Sul, por ejemplo. Ah. Pero igual, la lingüística es buenísima. Está muy bien, todo en el camino. Caxias, ok. Sí, bueno, acá en Brasil el escenario, como pueden acompañar ustedes, también es bastante complicado, porque acá no se puede hablar mucho sobre democracia, una vez que esta no existe prácticamente desde que ingresó el presidente Bolsonaro como un representante que prometía armar la población y que también invierte mucho en los militares. Entonces, Brasil, desde el último episodio de dictadura brasileña, nunca antes tuvimos tantos militares en la base de gobierno de Brasil. Y eso hace con que la policía se torne cada vez más violenta, cada vez más truculenta con la población, con la parte de la población que va a las calles para solicitar lo mínimo de los mínimos, que es la capacidad de tener un país que sea regido con la base democrática y justicia social. Con eso tenemos también una confusión, o mejor, más de una confusión institucionales, que es la base de gobierno junto con bases de religión, como por ejemplo los evangélicos, ¿no? Que son bastante extremistas también y que apoyan un gobierno totalmente totalitario y no está preocupado con las clases sociales más bajas. Lo que pasa es que Brasil también es un país altamente dividido, ¿no? En varias regiones, es un país grande, difícil de coordinar, de gobernar, y tiene situaciones de diferencias sociales muy fuertes. Acá tenemos, por ejemplo, como 3 clases sociales. Las clases sociales que son hartamente providas, ¿no? de condiciones financieras, las clases que son muy bajas, o sea, que no tienen nada, y esto después de muchos años estamos otra vez con la situación de miseria instalada en Brasil, siendo que todavía no se tiene la situación instalada de la COVID. Antes, con los gobiernos que teníamos nosotros, siempre hubieron diferencias, pero ahora, con este gobierno que acá está, que es autoritario, que es como una entrada para el fascismo en Brasil, ¿no? Estamos con la vuelta de la miseria otra vez, más gente en la calle, pasando hambre, pasando lo mínimo que se podría proveer a un pueblo, no hay más, no hay más. La educación en Brasil siempre fue considerada por los gobiernos de derecha como una amenaza a las instituciones
que son básicamente militares. Porque lo que pasa es que nuestra Constitución, que es su última modificación post-dictadura, que es de 1988, y perdóname, mi castellano está un poco feo, pero estoy mezclando un poco con el portugués, tiene solamente nuestra Constitución como 32 años. Es una Constitución muy joven y todavía sufre amenazas a todo el tiempo con el gobierno que acá está. Con la pandemia, lo que pasa es que solo se mostró cada vez más la incompetencia que hay por parte de los gobernantes de aproximadamente 78 partidos políticos que hacen parte de Brasil. O sea, no tenemos una educación para la población en general. No tenemos una educación que pueda unir el hijo del trabajador con el hijo del empresario. Eso sería una democracia educacional también, con justicia social, con el hecho en justicia social. Además, tenemos perseguiciones a los grupos, a los pocos grupos que tenemos de los derechos humanos también. Yo trabajo como voluntaria con grupos de LGBT, no sé si es así que llaman ustedes también, pero trabajo voluntario con ellos. Y uno de los mayores crímenes de Brasil son contra las personas afrodescendientes, que Brasil está rellena de estas personas, ¿no? Y también de personas LGBT, del grupo LGBT. Entonces, lo que nos falta acá es principalmente la democracia y la educación. Brasil recientemente, como pueden acompañar, está pasando por un proceso de investigación sobre la compra de la vacuna. Y creo que toda la América Latina está bastante horrorizada, porque todo el gobierno, toda la base del gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, está sob investigación. Nunca antes Brasil pasó por una situación donde un presidente va a las redes, las medias, ¿no?, hablar que está todo bien y negar que hoy estamos con un marco de 500.000 personas muertas por falta de vacuna. Porque hay personas acá de la base gobernante que niegan la ciencia. Y entonces yo veo Brasil como un país que está al fondo de la democracia, con un peligro muy grande de perdernos luchas sociales que por mucho tiempo personas muy engajadas lucharon para que se pudiera tener los derechos básicos a la salud, a la educación, al transporte, al trabajo, a la moradía, y ahora la comida también, y ahora la vacuna también. O sea, estamos en crisis judiciaria, religiosa, social, institucionales y personales también, porque acá se perdió toda la empatía, la capacidad de quedarse en shock cuando se depara con un número de 500 personas, 1.000 muertas. Eso en breve resumen, porque si voy a hablar sobre Brasil voy a necesitar el día todo, ya que es un país bastante atípico, ¿no? Entonces, no sé si contempla lo que los compás piden, pero para no tomar tiempo de los demás compás, eso me presento y perdona más una vez mi portuñol. Gracias, Arnaldo. Muchas gracias, Hortensia. De hecho, mejor que mi pronunciación de las palabras portuguesas, de los lugares mismos. Bien, vamos a cerrar este bloque con Chile. Y Chile nos lo presenta Edgardo Álvarez Puga. Él es sociólogo, magíster en educación, planificador social y educador popular, especialista en evaluación de programas y proyectos sociales, por ejemplo, para CEPAL o EA. Ha desarrollado investigaciones en los campos de educación y trabajo, educación y violencia urbana, educación y comunidad, formación ciudadana y derechos humanos, políticas educativas a nivel local. Ha publicado diversos artículos en revistas europeas y latinoamericanas sobre políticas públicas, desarrollo comunitario, escuela y comunidad, educación popular, participación social, ciudadanía, derechos humanos, educación para la paz y convivencia democrática. Ha sido docente de universidades chilenas, colombianas y del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL, en Pátzcuaro, perdón, Michoacán, México.
En la actualidad, él es director ejecutivo de la Corporación Acción Colectiva, Educación y Comunidad, ACEDUC, en Santiago de Chile. Adelante, Edgardo. Bueno, saludos a todas, a todos los que nos están acompañando, tanto al grupo del curso Participante Directo, como también nos siguen en las redes sociales, y bueno, y a mis compañeras y compañeros del grupo de trabajo con los que hemos venido caminando y reflexionando juntos los últimos 10, 11 años. Mira, yo creo que cuando uno habla al final, queda la sensación de que como que la referencia, como bien dijiste tú, Arnaldo, hay ciertos puntos en común, compartimos una región. Yo siempre he dicho que América Latina es una región intensa, compleja, y que ahí está lo atractivo de vivir en esta parte del mundo. Por lo menos lo que nosotros hemos vivido acá en Chile, en general, los últimos años, hablan de tiempos complejos, pero también tiempos esperanzadores. No me gustaría que quedara esa sensación de que estamos en un escenario de alta tensión, que lo es, ¿no es cierto?, de que estamos viviendo tiempos complejos, que la pandemia ha llegado como para agudizar mucho más el conflicto que han presentado mis compañeras, mis compañeros del grupo de trabajo, pero también son tiempos esperanzadores. Nosotros hemos venido caminando como país, yo diría, el último tiempo de una manera bastante interesante con relación a reflexionar en torno a la democracia. Un país que instaló el modelo neoliberal en América Latina, el país que siempre aparece como ejemplo, este país que se piensa más europeo que andino, ¿no es cierto? Eso, yo creo que ese paradigma de entender a Chile, de entender la democracia chilena, hoy día está en fuerte cuestionamiento. Nosotros cuando reflexionamos sobre democracia, reflexionar sobre democracia es reflexionar sobre convivencia. Yo siempre he compartido con el grupo esto de que la democracia es esencialmente un proyecto de convivencia. Y lo que nosotros estamos viviendo desde el estallido social, estoy hablando ya del 2019, incluso un poco antes, porque el estallido social nuestro de octubre del 2019 es la expresión, ¿no es cierto?, de que la democracia en Chile tenía vacíos que finalmente le pasaron la cuenta. Recién estamos terminando la transición democrática. Aquellos que pensaban que decían que Chile había hecho una transición democrática exitosa en los 80 o en los 90, ¿no es cierto? Pareciera ser que eso no fue una realidad, y nosotros podríamos decir que hoy día recién estamos viviendo la transición democrática de una dictadura a una democracia que en 30 años, 35 años, fue una democracia neoliberal. La llegada de la democracia a Chile no significó una transformación del modelo instalado por la dictadura militar, ¿no es cierto?, en términos de lo que era sus bases económicas, políticas y sociales, culturales más importantes. Lo que nosotros estamos viviendo es precisamente la crisis de ese modelo. Nos gustaría, así como fuimos los primeros en instalar el modelo en América Latina, nos gustaría ser también los primeros en desmantelarlo. Y porque efectivamente lo que ha venido ocurriendo en este país es plantear un desafío a las democracias, a la institucionalidad democrática tan propia de América Latina, ¿no es cierto?, y interpelarla fuertemente a estas nuevas demandas, a estos nuevos requerimientos que se planteó la sociedad chilena, y que cuando uno mira a América Latina también lo está haciendo otros países. El estallido social de Colombia tiene muchos elementos comunes a lo que nosotros también vivimos un par de años atrás. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, son democracias neoliberales, ¿no es cierto? La democracia neoliberal chilena que no es capaz de responder a sociedades mucho más complejas, ¿no es cierto? Más allá de estar en los grandes rankings de América Latina y Europa con respecto al desarrollo humano, efectivamente la crisis nuestra tiene que ver con que las cifras macroeconómicas que presenta este país con respecto a superar la pobreza y todo lo que eso significaba, efectivamente eran de una fragilidad que fue
yo diría, como incubando un desencanto y una, no solamente con respecto a las aspiraciones sociales de este país, sino que también con respecto a las aspiraciones políticas. Y eso es lo que fue incubando, y que cuando llega la pandemia, porque nosotros venimos ya arrastrando esto de crisis mucho más fuerte de los años 2016, 2006, perdón, con la revolución pingüina, la famosa revolución de los estudiantes secundarios, el 2011 con los universitarios, planteando el derecho a la educación y la defensa de la educación pública, y posteriores marchas con respecto al Día Internacional de la Mujer, habían expresiones que daban cuenta de que el estallido, más allá de que lo viéramos o no lo viéramos, era la expresión de este, yo digo, descalabro del modelo en términos de no garantizar las condiciones de calidad de vida desde el punto de vista de los derechos humanos. A sociedades complejas, como la que estamos viviendo acá, democracia es compleja. Por lo tanto, los gobiernos y los estados no están preparados, y el caso chileno es emblemático, en dar respuesta a estas nuevas complejidades, a estas nuevas demandas, a una diversidad de demandas sociales, culturales, económicas, políticas. Por lo tanto, el Estado chileno es un Estado que no ha respondido, o ha respondido con lentitud, ¿no es cierto?, a estas nuevas transformaciones que requieren una institucionalidad que no responde a las transformaciones que se están viviendo acá en el país. Son las crisis de las democracias neoliberales, es la crisis también de una manera de entender el modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, una manera de entender el país que está cayéndose a pedazos, y ese tránsito que nosotros venimos viviendo desde el estallido social en octubre del 2019, se ve absolutamente ratificado por la crisis de la pandemia que llega en marzo a Chile y a América Latina. Nosotros veníamos con un fuerte movimiento social, con nueva ciudadanía en ese marco, y llega la pandemia. Y la pandemia lo único que hace es ratificar que la ciudadanía estaba en lo cierto, porque la demanda de la ciudadanía es una demanda por la igualdad. Y lo que hace la pandemia en nuestro país es evidenciar la desigualdad. Este viejo refrán de que se enferman los ricos, se contagian los ricos, pero mueren los pobres. Eso es muy patético en el caso nuestro, en un gobierno neoliberal, por lo tanto, empresarial, como son los gobiernos de América Latina, que entiende que para enfrentar crisis sociales, en su momento, crisis sanitarias como la que vivimos, se requiere de capital, ¿no es cierto? Y finalmente es el mercado financiero y las grandes corporaciones que dirigen nuestro Estado, los que van definiendo la pauta, y por lo tanto, frente a un exitoso calendario de vacunación que ha experimentado este país y que lo expone en todos los seminarios y en todas las plataformas, seguimos teniendo profundas desigualdades, seguimos teniendo altos niveles de contagio y una precariedad con respecto a la red de apoyo social que queda en evidencia. Chile, que ha sido la sociedad por años de la sociedad media, de la clase media, más de 2,5 millones de chilenos han bajado la línea de la pobreza. Esa es la fragilidad. Y eso es muy fuerte, porque no hay nada más violento que la pobreza. La primera de las violencias que nosotros trabajamos es la pobreza. Y yo creo que este país ha evidenciado una cara que muchos la conocíamos, pero que hoy día aparece con mucha fuerza. En definitiva, y para ir cerrando, la crisis de las democracias es una crisis de las convivencias también, porque la democracia es convivencia. Y ahí tenemos profundas deudas, como toda América Latina, con los derechos humanos, con la diversidad, ¿no es cierto?, los derechos de la diversidad en general. Y nosotros, para ir cerrando, estamos viviendo todavía la crisis muy fuertemente. Hemos buscado algunas soluciones para evitar procesos de violencia urbana, ¿no es cierto?, e instalarnos en lógicas de educación para la paz. Tenemos un proceso de liberación constituyente importante, que yo quiero rescatar, porque efectivamente es un espacio de recuperación de la participación y la democracia como un ejercicio deliberativo. Tenemos este año definiciones presidenciales, elecciones parlamentarias, y también hay demandas territoriales. Lo que estamos viviendo en Chile es una ciudadanía democrática,
pensada en procesos de convivencia democrática, construcción por la paz. Y lo que nosotros decimos, y con esto cierro, estamos viendo que son los tiempos de la soberanía ciudadana. Y me parece que eso, en la segunda parte, nos define desafíos educativos para este curso, que es un curso que transita por lo educativo, ¿no es cierto? Y a los cuales yo me voy a concentrar en la segunda parte de la exposición o del segmento. Gracias. Bien. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, en realidad muchas gracias a todas las personas que nos han permitido tener un panorama acerca de el contexto que estamos viviendo en la región. Como decía antes, y se ha ido ratificando, hay elementos comunes, aunque también, obviamente, sus particularidades, ¿no? Estamos hablando de una región en donde la diversidad es parte de las características que son comunes, algunos con mayores o menores, pero junto con ello, y no es lo mismo, el tema de las desigualdades, de las inequidades que se dan con las poblaciones. Y ante ello, ante las necesidades que existen, ante las necesidades que se han ido reflejando, vemos que el Estado está llamado, digamos, un poco a atender el bien común, a responder un poco como garante de los derechos de toda la población y asegurar los niveles de calidad de vida, no está cumpliendo con ese rol, ¿no? Al contrario, es un espacio de autoritarismo, de aprovechamiento para el propio bien, de corrupción, en donde, digamos, se favorecen ciertos intereses en contra de intereses de las poblaciones más vulnerables. Esto está siendo algo común, esto nos plantea un cuestionamiento a quienes están liderando estos procesos, y podemos estar hablando, así como de una crisis de democracias, también de una crisis de liderazgos. Y entonces decimos, ante esta complejidad que, como bien decían muchos de ustedes, se agudiza con el tema de la pandemia, que ha venido a evidenciar estas carencias, esta fragilidad, esta precariedad del sistema en que estamos como sociedad. Ante esta pandemia se ha evidenciado, se ha agudizado, los derechos han entrado justamente en violación de ellos, en vulneración de los mismos. Entonces, ante eso no estamos de manos cruzadas, ¿eh? Estamos haciendo algo desde los territorios, desde las organizaciones donde estamos, desde las comunidades, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos poder conversar ahora en esta segunda parte. Y hay algunas preguntas que han ido saliendo y seguramente irán saliendo más, pero digamos, como sociedad civil, como comunidad, como organizaciones que estamos compartiendo con la población estas necesidades, pero también la riqueza que tienen como recursos, vamos a darnos una segunda ronda para poder conversar acerca de lo que venimos haciendo desde nuestras sociedades, ¿no? Y entonces aquí yo voy a permitirme, digamos, ir cambiando un poco de países, ¿sí? Y de pronto empezar por el lado más el norte, digamos, ¿sí? Vámonos a México, ¿les parece? Para poder conversar qué se está haciendo desde ahí, ¿no? Como terminada su intervención, Emanuel nos estaba contando, bueno, ante estas situaciones, ¿qué nos estamos planteando? Vamos a darle la palabra ahora. Yo diría de pronto un tiempo, en esta primera ronda nos hemos pasado todos, ¿ah? Se han pasado todos más de los 5 minutos. Vamos a tratar de ahora sí poder respetar estos 5 minutos porque ya tenemos el contexto, ¿sí? Para poder tener una tercera ronda que creo que va a ser también bastante rica. Entonces, vamos, Emanuel, por favor, ¿estás por ahí? Cuéntanos un Gracias, poquito, ¿qué se está Arnaldo. haciendo desde ahí? Adelante. Sí, voy a tratar de ser muy rápido. Dale. Bueno, me gustaría decir que aquí en México han habido muchísimos esfuerzos y eso es lo que me pone muy contento a pesar del escenario que tenemos. Muchos de estos esfuerzos se han dado desde sociedad civil, desde colectivas, colectivos, grupos estudiantiles, comunidades organizadas. Es importante decir también que a pesar del imaginario que existe, se están movilizando muchísimas personas que no solamente provienen de los espacios urbanos, porque luego también nos queremos clavar en las grandes ciudades, nos queremos solamente poner a revisar lo que pasa en las metrópolis, pero me parece que también hay un esfuerzo de muchísimas comunidades muy pequeñas, locales, que están haciendo diferentes tipos de sinergias entre sí mismas, con otras comunidades, con otros actores, para modificar el panorama que tenemos hoy en día.
Primero, es importante decir que las organizaciones siguen trabajando a pesar de la adversidad. Como en todo lo que han nombrado en América Latina, en México las organizaciones se han visto muy vulneradas en sus ingresos. Muchas de ellas siguen operando a pesar de las dificultades que hay al momento de generar algún tipo de ingreso para seguir sus trabajos, para continuar con diferentes tipos de insumos. Entonces, es un gran trabajo que se está haciendo desde sociedad civil para poder generar este tipo de cambios. También es importante decir que algunas formas de academia crítica, algunas formas de educaciones populares y alternativas en México también han continuado con sus proyectos educativos a pesar de las limitaciones económicas que muchas veces tienen. Otro gran cambio es que en México en los últimos meses también ha habido un despertar, no solamente en términos de reivindicación de luchas en contra de desigualdad, sino también en contra de lo que llamamos las narrativas de odio o las narrativas de exclusión. Eso quiere decir que ya los movimientos no solamente se respaldan en cuestiones de ir en contra de las desigualdades históricas de Estado, sino también ir en contra de las narrativas de odio que siguen prevaleciendo en formas de clasismo, de racismo. Hay una mayor grado de no aceptación de este tipo de narrativas, lo cual habla de que no solamente la lucha se está haciendo en términos materiales, sino también en términos de lo simbólico. En un tercer punto, es sorprendente que se ha mantenido la movilización, aunque COVID ha afectado mucho salir a las calles o salir a hacer manifestaciones cotidianas. Realmente hay un gran esfuerzo de diferentes colectivos, dígase colectivos feministas, colectivos sexodivergentes, porque sigan estando sus voces presentes en la agenda pública, a pesar de que las condiciones no se prestan para que podamos seguir desarrollando en ese tipo de cosas. En lo que estaba diciendo también hace rato, yo decía un importante esfuerzo no solamente centrado en el Estado-Nación, sino centrado en la comunidad. Apenas hubo elecciones este año en México y han habido esfuerzos de mayores autonomías, por ejemplo en Michoacán. Hace poco varias de las comunidades se reivindicaron como autónomas, están movilizando sus propios procesos de autodeterminación, lo cual nos habla que hay un proceso interesante en diferentes partes de México, de no solamente quedarse con la narrativa de la democracia desde el Estado, sino una democracia regionalizada, localizada y muy emancipada en torno a las agendas y recursos políticos que tiene cada comunidad. Ya para ir finalizando, me gustaría decir que también este desencanto que iba diciendo hace rato de los partidos políticos, de la agenda más institucionalizada, ha hecho que diferentes grupos se empiecen a organizar de manera más autogestiva, que empiecen a organizarse a partir de diferentes puntos de vista y que empiecen a trabajar desde una visión que retome cada una de las cualidades que se tiene y la experiencia que se tiene en diferentes tipos de contextos. Ya para acabar, es importante decir que en México sigue habiendo una previsión muy fuerte, una documentación, una sistematización muy robusta del tipo de violaciones que se están generando en México, y también se está empezando a generar una memoria histórica que, independientemente del color partidista, independientemente de los recursos políticos con los que se tengan, está empezando a haber una memoria muy robustecida desde diferentes frentes, ciudades, espacios comunitarios, escuelas, universidades, y pues sería como el llamado, y con eso finalizaría, no solamente quedarnos con una narrativa de la democracia en términos de ir a votar o salir a ejercer el derecho tradicional de la democracia, sino la democracia como un ejercicio político y de politización de nuestras comunidades. Ahí lo dejaría de momento para no pasarme de tiempo. Muchas gracias, Emanuel. Es justamente estos elementos que nos dan motivos para seguir trabajando, impulsando esto que nos cuentas. Creo que anima también y de pronto nos abre los ojos para ver qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, en qué medida se está asumiendo esa mirada crítica, ¿no? Ante la situación. No es fácil sobre todo cuando, digamos, hay todos sistemas autoritarios, sistemas que criminalizan la protesta, que discriminan, que incluso hace que la gente tenga que salir de sus regiones, como nos lo ha contado Carmen. Entonces, yo quisiera que desde ahí, desde Guatemala, también podamos escuchar un poco cómo va esta dimensión, esta respuesta desde la sociedad civil, desde la población organizada. Cuéntanos, Carmen, por favor, qué es lo que está pasando por allá. Gracias, Arnaldo.
Para continuar con el contexto centroamericano, y esto lo voy a enfocar un poco más al contexto guatemalteco, pues la lucha y la resistencia desde los territorios y de la sociedad civil en general ha sido fundamental, no solo ahora con el tema de la pandemia, sino que ha sido constante ante la inestabilidad de la democracia, como lo mencioné en la primera parte. Y pues a pesar de la criminalización de líderes y lideresas indígenas y de la sociedad civil, se ha evidenciado que la organización comunitaria y popular sigue dando lecciones de organización y de convivencia para la construcción de una verdadera democracia, o como lo mencionamos desde los pueblos originarios, el buen vivir, ¿verdad? Esta situación se evidenció durante el confinamiento ocasionado por la pandemia, en donde la solidaridad que hubo entre los pueblos fue significativa en distintos territorios, con el intercambio de productos agrícolas cuando hubo cordones sanitarios. Esto no solo sucedió en Guatemala, sino en la mayoría de países de toda Centroamérica. Se demostró además el papel preponderante que desempeñan los campesinos y campesinas con una lucha permanente por la soberanía y seguridad alimentaria, quienes abastecieron a las ciudades con sus cultivos en los momentos más críticos del confinamiento. Quiero resaltar también el trabajo organizativo que actualmente tiene el movimiento de comadronas en Guatemala y destacar el trabajo que realizan y que realizaron al ser parte de la primera línea de atención de mujeres en estado de gestación durante la pandemia, quienes aún con las limitaciones y falta de insumos para la prevención del COVID expusieron su vida, pero siempre al servicio de la comunidad. En otro contexto distinto al de pandemia, pero no menos importante, quiero compartir también que si bien la organización de la sociedad civil ha sido constante, las concentraciones y manifestaciones pacíficas que han surgido por hechos muy específicos, nunca falta la represión y la violencia. Entonces, esto sin duda viola el derecho a manifestar, lo cual pone en evidencia el autoritarismo que he mencionado con anterioridad, lo que ocasiona y también limita la convivencia y construcción de paz en nuestros países. Aunado a lo anterior, pues es importante mencionar también el trabajo que realizan diversas organizaciones y colectivos de los pueblos originarios que cohabitamos en Guatemala para resistir ante un Estado opresor, violento y racista que invisibiliza a grupos vulnerabilizados, y en este caso quiero resaltar el trabajo de la organización UBOU Garífuna del pueblo garífuna en Guatemala, quienes a través de procesos de formación sentipensantes dirigidos a la primera infancia buscan fomentar las prácticas ancestrales propias del pueblo garífuna. En esta misma línea también se encuentra el Copchig del pueblo Xinca y los diversos colectivos del pueblo maya. Puedo mencionar en estos momentos el colectivo de mujeres Ixcot del pueblo Cachiquel, de donde pertenezco, quienes promueven el rescate del arte del tejido como una forma de reivindicar nuestra identidad. Entonces, es una situación, como lo mencioné, donde se significa también el sentir de cada pueblo y de la sociedad civil en general. Únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. No sé si ustedes, pero a mí esto me va llenando también de esperanza, ¿no? Hay ciertamente situaciones difíciles, hay crisis que sacan muchas veces lo mejor de nosotros, y estos pueblos, estos saberes ancestrales, estas movilizaciones, estas organizaciones comunitarias populares son las que nos permiten sacar adelante la satisfacción de necesidades básicas, pero también la construcción de espacios de convivencia mucho más sanos, constructivos, ¿no? Y así como en México, también en Perú hay un conjunto de una diversidad, hay pueblos indígenas, hay distintas comunidades. Por eso quisiera darle la palabra ahora a Jesús, para que nos cuente un poco desde Perú qué es lo que se viene haciendo también desde la sociedad civil
frente a esta situación de crisis. Entonces, Jesús, por favor, adelante. Muchas gracias, Arnaldo. Sí, efectivamente, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales en general, existe una tradición, digamos, una tradición larga de iniciativas, ¿no? Iniciativas a desarrollar justamente soluciones colectivas en torno a los problemas que identifican. En ese sentido, es importante un poco recuperar lo que algunos otros compañeros mencionaban, ¿no? Referido a que no debemos centrarnos únicamente en la capital, en este caso en Lima, sino también en las regiones. Y vemos que justamente estos saberes ancestrales, esta recuperación de su propia forma de cómo concebir el mundo y de cómo vincularse frente al mundo es muy, muy importante. Y en los últimos años hemos visto que justamente estos conflictos por, digamos, economías extractivistas ha despertado más la visibilidad justamente de estas organizaciones de pueblos originarios, organizaciones indígenas también. Y eso ha hecho de que también muchas de sus iniciativas se den a conocer, ¿no? Pero a su vez, por ejemplo, hace unos años ocurrió, por ejemplo, en el caso de un líder indígena, que era Pizango, que por participar en una de estas manifestaciones luego fue perseguido y se solicitó su captura, ¿no? Por el hecho de alteración al orden público. Entonces vemos que si bien existe, por un lado, esa iniciativa de ir generando medidas, digamos, colectivas para poder responder a las necesidades concretas del pueblo al que pertenecen, también existe por parte de muchas veces de quienes están detrás de cargos públicos, más bien una persecución política, ¿no? En algunos casos. Luego también tenemos que en Perú hay una fuerte tradición de movimientos regionales, por ejemplo, de frentes de defensa regionales, que se articulan en base a distintas organizaciones, digamos, de cada región, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, organizaciones de comedores populares, como puede ser, por ejemplo, organizaciones universitarias, ¿no? Sea de estudiantes o de docentes, como puede ser, por ejemplo, algunas organizaciones más bien comunitarias o comunales, ¿no? De algunos distritos específicos o centros poblados específicos de estas regiones. Y es muy interesante esto porque esto permite mucho el dinamismo de cómo responder a las necesidades o demandas que existen, ¿no? Y sobre todo esto se ve, digamos, más claramente cuando existe la conflictividad social, y cómo buscan alternativas, pero también se ve en la situación, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Como, por ejemplo, estas organizaciones comunitarias han llevado a cabo iniciativas en las cuales, por ejemplo, los campesinos han podido generar posibilidad de intercambiar sus productos con otras personas, ¿no? Que veíamos que en la pandemia era difícil, ¿no? O, por ejemplo, mercados itinerantes también, que fue una alternativa muy, muy interesante, ¿no? Otras alternativas que también se han dado ya en este caso en las ciudades, no solo en Lima, ha sido, por ejemplo, el de mapear algunas zonas donde se generaban iniciativas de apoyo a las personas que tenían necesidades económicas, y que por el tema de la cuarentena, digamos, no podían cómo satisfacerlas, ¿no? Se generaron algunos aplicativos, incluso algunas páginas, justamente brindaban estas oportunidades. Me pareció muy interesante. Pero por otro lado también ha existido otras respuestas más, digamos, también desde las ciudades principalmente, en caso de algunos conflictos relevantes, como por ejemplo fue respecto a la propuesta de ley laboral hace unos años atrás en Perú, cómo es que varias organizaciones, sobre todo juveniles, de estudiantes primero universitarios y luego por una ley similar de estudiantes técnicos, empezaron a surgir un nuevo movimiento que en este caso fue la conformación de una nueva forma de organizarse. Se crearon algo que se conoció como las zonas acá en Lima sobre todo, ¿no? Donde justamente los jóvenes principalmente, ¿no? Pero no solo ellos y ellas, iban recuperando el espacio público, ¿no? Iban organizándose en sus barrios, ¿no? Para justamente promover de repente distintas formas de cómo convivir dentro de la comunidad, pero también para responder a estas leyes que venían, digamos, desde el Congreso y que
iba a afectarles directamente a los jóvenes tanto en sus estudios como en un futuro laboral, ¿no? Y bueno, luego también hemos visto el año pasado cómo hubo una respuesta espontánea prácticamente a las medidas, un gobierno, digamos, que se creó, un gobierno de tránsito que se creó de forma ya bastante sospechosa, ¿no? Que se habló incluso de un posible golpe de Estado por parte del Poder Legislativo, y que frente a esto también hubo bastante espontaneidad y hubo bastante organización en el mismo momento en que se participó en esas actividades de manifestación, y que a su vez generó bastante sensibilidad social, ¿no? Si bien han ido creciendo justamente esos nuevos movimientos, tanto de forma espontánea como de forma un poco más planificada digamos, en las zonas de la capital. En Lima hablamos sobre todo de conos o zonas periféricas, y también hemos visto en provincia. Por otro lado, ha existido poco a poco el surgimiento de nuevas formas de organizaciones más bien cercanas al fascismo o a los neonazis, o a un conservadurismo, a una extrema derecha, digamos, cada vez más fuerte, ¿no? Y eso un poco es lo que también ha llevado cierta cercanía con alguna parte del movimiento, de cierto movimiento evangélico, ¿no? Que ha estado oponiéndose activamente a las políticas de Estado que iban en base a reconocer, digamos, el enfoque de género, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En base a poder, digamos, aceptar un poco de leyes que puedan, digamos, ser más inclusivas en términos de género, sobre todo. Y eso es algo que también es importante mencionarlo, ¿no? Y ya para terminar, también existe cada vez más fuerte un movimiento de reivindicación justamente de los derechos de las mujeres y también de las diversidades, ¿no? Que si bien cada vez se hace más fuerte, por contraparte, el reconocimiento legal a sus demandas aún está bastante limitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, hay que reconocerlo, si bien es cierto, hay toda una movilización, toda una toma de conciencia ciudadana que, digamos, va dando respuesta a los problemas que se presentan, agudizados por la pandemia, pero también por las crisis políticas, ¿no? Como nos lo acaba de mencionar Jesús, también hay distintos grupos, ¿no? Y grupos que a veces van generando esta polarización. Esto creo que nos da el pase a la situación que se vive en Brasil, y ya nos lo contaba en algo Hortensia, y ahora quisiera que pueda contarnos también qué se está haciendo desde ahí, ¿no? Para dar solución a estos problemas que nos contó en la primera parte. Hortensia, ¿cómo va el Brasil? Adelante, por favor. Gracias, Arnaldo. Acá en Brasil las situaciones son bastante puntuales, ¿no? Los pequeños grupos, por ejemplo, de afrodescendientes, del LGBT, de las clases escolares, que son pocas todavía, los movimientos sociales son pocos, están sí organizándose de forma bastante individuales, ¿no? Para la protesta en relación a la democracia, en relación a las demandas sociales que se insurgen en Brasil. Pero lo que es más visto, lo que tiene las proporciones mayores de movimientos, por increíble que parezca, son los movimientos políticos de Brasil. O sea, los partidos políticos que antes eran oposición uno de los otros, como izquierda y derecha, hoy están unidos para derrubar un gobierno autoritario y bastante militarizado y truculento también. Entonces, los movimientos mayores acá son básicamente los políticos, ¿no? Porque los movimientos sociales acá, para explicar un poquito mejor, para entender un poquito mejor la realidad y la cultura brasileña, es que la izquierda siempre fue la ideología que tomaba las calles para los protestos, para los movimientos sociales. Lo que pasa es que la derecha entonces nos tomó estos movimientos y también tomó la conciencia de la clase de las personas. Con el surgimiento de la clase media, como se llama acá, que es una clase que no está ni para la derecha ni tampoco para la izquierda, que es bastante indefinida, ¿no? Tiene una raza de definición financiera, pero no tiene una definición ideológica.
es la clase que también nos permite que se avance mucho con los movimientos sociales, porque criminaliza los movimientos sociales. Y ahora con la policía cada vez más militarizada y truculenta, lo que nos pertenecía a nosotros como movimientos sociales, por tanto, para el rescate de algunas cosas de la democracia, y las pastas sociales que nos pertenecían, están muy escasos. Entonces son pequeños grupos, como dije yo, ¿no? Pequeños grupos de estudiantes universitarios, pequeños grupos de estudiantes del enseño básico, de la enseñanza básica, pequeños grupos de profesores también, que es un grupo bastante perseguido en Brasil. Son movimientos muy puntuales. Pero hoy lo que tenemos, para resumir, para encerrar, para ser rápida, es eso. Tenemos movimientos más políticos, o sea, la derecha se apoya con la izquierda por ahora, por un bien común, a pesar de la identidad personalista de cada uno, que es la retomada entonces de la democracia y la mínima estabilidad social de Brasil. Eso, Arnaldo. Muchísimas gracias, Hortensia. Y bueno, en esa movilización también tiene una trayectoria que nos ha ido contando ya Edgardo en su intervención anterior, asociada a lo que es el estallido social y esa búsqueda de cambio, esa transición frente a este desmoronamiento del sistema, ¿no? Entonces, Edgardo, adelante, por favor, cuéntanos qué se está avanzando por allá en Chile. Mira, nosotros, a ver, yo me voy a concentrar fundamentalmente en los desafíos, a propósito de lo que compartí de la realidad chilena. Seguramente quedarán otras cosas volando, o quizás colegas que estén aquí en el seminario, en el curso, que vamos, compañeros y compañeros chilenos, seguramente pensarán algo más, o muy diferente a lo que yo he mirado. Pero yo decía que nosotros el gran desafío que estamos viendo como país es precisamente ese, pensar un país nuevo. Me parece que pensar el proyecto país, y ahí es donde uno empieza a echar de menos proyectos, ¿te das cuenta? Es decir, más allá de derecha o izquierda, proyecto de país, y me parece que la labor de nosotros como educadoras, educadores, efectivamente estar en esa discusión, incidir, aportar en esa idea de proyecto que nosotros entendemos. Seguramente hay muchos más desafíos como país, porque nosotros tenemos también focos de violencia importantes, que están, yo como decía recién, están como bombardeando permanentemente las expectativas de la gente. Entonces a lo mejor la asamblea constituyente que estamos viviendo, que es precisamente la posibilidad de sentarnos todos, con esa misma diversidad que alguien preguntaba recién, creo que Deli, estaba mirando las preguntas de una colega, Deli, de Adri, de Fabián González, que a lo mejor nos vamos a asumir en la otra vuelta final ya para ir cerrando, tiene que ver con eso, de que efectivamente poder sentarnos en la mesa a conversar con toda la diversidad del país que queremos para los próximos 50 años. Y ese es el capítulo que estamos abriendo la próxima semana. Son tiempos esperanzadores para nosotros. A pesar de que los mismos sectores de siempre, que son los sectores que hacen violencia en este país, quieran nutrir o darle un contexto de que estamos al borde del caos, muy por el contrario. Tenemos serios problemas en el sur, con la violencia con los pueblos originarios, en específico con el pueblo mapuche, que es una deuda histórica con los pueblos originarios. Tenemos violencia en el norte, con los inmigrantes, porque este país trata muy mal a los inmigrantes. Tenemos serios problemas también en la zona urbana, con el narcotráfico, en los derechos humanos, a todos que fueron violentados durante la revuelta, durante el estallido social, todavía no hay justicia. Este es un país que violenta a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y pensamos que estamos en una oportunidad histórica para abordar efectivamente todo eso que estalló, porque la lucha por la gente tiene que ver con eso, con ese tipo de estallidos. Por lo tanto, yo digo, mira, nosotros tenemos 3 grandes desafíos educativos
que seguramente vamos a recuperar en el curso. El primero, en el contexto nuestro de Chile, de Asamblea Constituyente, como un espacio de construcción de convivencia democrática y de paz, primero tenemos que aprender a dialogar. Me parece que ahí tenemos un desafío, nosotros los educadores, educadoras, fundamental en este país, Chile. Aprender a dialogar, y eso supone desaprender mucho también. Revisar nuestras premisas, ¿no es cierto?, nuestros dogmatismos, revisar nuestras prácticas, nuestras metodologías, nuestras didácticas, hacernos cargo de las deudas, en formación de formadores, cómo quiere cubrir este espacio, con el material educativo, en fin. Lo segundo, yo diría, definir cómo queremos vivir la convivencia. Nos sentamos y hemos luchado y salimos a las calles con muertos y detenidos precisamente para construir un país nuevo. Entonces eso supone saber cómo queremos convivir, cómo queremos vivir, cómo se construye la cultura del encuentro, por ejemplo. Esta idea, y la pandemia yo creo que reveló mucho eso. Cómo construir soluciones a partir de problemas que no son comunes. A partir del encuentro cara a cara, y cómo somos capaces de discutir y encontrarnos en metas comunes. Es decir, cómo se hace la cultura del encuentro, lo colaborativo. Problemas que solamente pueden ser resueltos colectivamente. La idea del bien común. Y yo diría que lo tercero, y con esto termino, a nivel de desafío en Chile, insisto, entre muchos, cómo educar en el conflicto. Pues nosotros estamos viviendo el conflicto. ¿Cómo educar en el conflicto? ¿Cómo hacer nuestros trabajos en los territorios, en las comunidades? La gente que está en escuela, la gente que está en universidad, aquellos que están en sociedad civil. ¿Cómo educamos en el conflicto? Porque el conflicto está, no podemos negarlo, va a estar siempre. ¿Cómo hacemos ciudadanía en escuelas que no son democráticas? ¿Cómo construimos democracia cuando no hay diversidad? Si hay algo que niega la cultura escolar, es la diversidad precisamente. Entonces tendremos que construir una escuela diferente. Volviendo de la pandemia, yo no me imagino haciendo la misma educación con las mismas escuelas de siempre. Bueno, por ahí van nuestros desafíos. Yo creo que ahí estamos efectivamente enfrentados a la construcción de procesos de convivencia democrática y de educación para la paz, porque estamos convencidos en Chile, o quienes estamos haciendo estos trabajos, de que hay democracia en la medida que hay convivencia, y hay convivencia en la medida que hay bienestar. Muchas gracias, Galo. Vamos a cerrar esta segunda ronda con quien empezamos, ¿sí? Con Lucy, que nos acompaña desde Colombia, que está ahora mismo, ¿no?, en todo un proceso intenso vamos a decir, de búsqueda de cambio, ¿no?, de lucha, mucha violencia en sí. Así que, por favor, Luz, adelante, cuéntanos. Vale, Arnaldo. Quiero compartirles como una imagen, quizás esa parte la voy a hablar más del deseo, desde el corazón, y tiene que ver con una imagen de este país, como una Colombia naciendo, y desconocemos lo que parirá, no es claro lo que nacerá. Una Colombia que viene haciendo esfuerzos muy importantes por tejer puentes, por construir caminos, desde el diálogo, aún en la polarización, aún en el debate, aún en las diferencias tan fuertes que tenemos y aún en esos rasgos de autoritarismo en las subjetividades, en la institucionalidad que ahorita les han notado. Entonces es una Colombia pariéndose con un esfuerzo de tejer puentes y caminos en aras de tramitar esos conflictos que tenemos. Conflictos, digamos, que han sido quizás postergados en relación a derechos y necesidades en la historia. Quizás la bulla de la guerra ha sido demasiado aturdidora y que el hoy cesen los fusiles, se silencien los fusiles de un conflicto armado como el de las FARC, permite el grito del basta ya a las condiciones de educación, de salud, de empleo,
de indignidad, no más indignidad. Y en ese horizonte, digamos, aparecen unas luchas comunes, quizás acá vemos muchas afinidades entre Latinoamérica, pero unas luchas comunes para el caso de Colombia, con varias agendas que logran hasta incluir o integrar, digamos, condiciones de ruralidad de este país, pero también poblaciones urbanas, pero también sectores indígenas, afro, jóvenes, mujeres, ambientalistas, LGTBI. Luchas, digamos, que se vienen haciendo desde el caminar la palabra de la misma indígena y esos saberes tan importantes de los pueblos originarios para estudiar, para denunciar, para resignificar realidades. Prácticas donde se da la disputa por las memorias, por ejemplo, la destrucción de monumentos o esculturas en este país, pero también la construcción de nuevas esculturas, nuevas maneras de relatar la historia, de relatar y de significar quiénes han sido y quiénes son esos, digamos, héroes o personas relevantes en este país. Por ejemplo, el monumento que recién se construye en Puerto Resistencia, en Cali, que es un abrazo puesto hacia el firmamento con toda una simbolización y con una construcción colectiva. Digamos, luchas donde la población afro también enseña bastante alrededor de sus tradiciones, de su cultura, de su música. Y ahí quiero enfatizar como en 2, 3 cosas sobre lo que nos enseña esta posibilidad de organización y de movimiento en este país que es histórico, desde los obreros, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los indígenas y saberes y repertorios que hoy se ponen en escena en esta Colombia pariéndose. Tiene que ver la fuerza y el arraigo de la comunidad y del territorio, de dónde venimos, eso hoy cobra mucha fuerza, dónde enterraron el ombligo, dicen los pueblos indígenas. El poder de la juntanza y de lo colectivo, y eso en contraposición al individualismo tan promovido por el sistema. La capacidad de solidarizarse y de la empatía, como unos asuntos importantes y fuertes que justamente tienen que ver con esos puentes que ahorita les estaba anotando. La posibilidad de la palabra para denunciar, para resignificar el lenguaje, para evidenciar la indignidad, para resistirse, para nombrar la realidad. Eso es una cosa repotente y ahí, como ahorita notaba, creo que era Emanuel, la academia pues también tiene un lugar, un reto y una responsabilidad. El papel del arte, de la cultura, para la incidencia y para la formación. El poder resolver asuntos tan estructurales hoy de nuestro país como una olla comunitaria en Cali que logra saciar el hambre, donde por primera vez en muchos años se logran los 3 golpes al día. Eso es una cosa increíble para lo que vamos avanzando en este país. Y ahí las disputas por la soberanía que justamente tienen que ver con la democracia y cómo la soberanía se pone en el pueblo, desde abajo, que era un poco donde me interesa hacer este énfasis. Obviamente hay que afectar las instituciones. Este país, al igual que Chile, tiene elecciones el próximo año, presidencia y congreso, y obviamente tendremos que ver qué pasa con esta, digamos, esta movilización y cómo se capitaliza, cómo se instrumentaliza en función de esos intereses partidarios que tenemos. Entonces, esas disputas por la soberanía, pero también el reto y ahí la pregunta, ¿por qué tenemos que aprender como sociedad para que las violencias no se repitan? Para que avancemos en la palabra, en el diálogo, en la humanidad, en el reconocimiento de la diversidad como potencia y no como excusa para seguirnos matando, no como lógica de enemigo y del trato al enemigo como a quien hay que eliminar. Eso pasa por la cultura que tenemos, eso pasa por las subjetividades, pero también por las instituciones y por, digamos, esos elementos del sistema que ayudan y contribuyen a esa lógica del enemigo y del otro, el diferente, como alguien a eliminar. Ahí pues aparece la potencia de la formación, del intercambio, de los diálogos y la recuperación de la calle como un escenario muy importante, vetado, negado por muchos años por las violencias que vivimos en Colombia, y hoy como un escenario para la formación, para el diálogo intergeneracional, para la expresión del arte, para la denuncia, para el reclamo, para seguir existiendo y peleando por mejores condiciones de vida. Creo que eso es parte de lo que nos enseña hoy mucho esta Colombia pariéndose. Muchas gracias, Luz. Bueno, en esta segunda vuelta hemos ido viendo lo que se va haciendo, los desafíos que vamos encontrando, cómo, digamos,
las diversas personas, ya sea en grupos, comunidades, pueblos originarios, etcétera, van dando respuesta también a estas crisis de la democracia, buscando construir procesos de paz. Ya se nos va acabando el tiempo. Yo sé que hay algunas preguntas que las han ido pensando. En algunos casos va a ser materia a retomar en el curso, ya en la próxima sesión, para la cual, digamos, van a tener las pautas debidas. Pero en el marco de este coloquio, yo quisiera ir cerrando, destacando, subrayando algunos elementos y finalizando pidiéndoles en una frase a cada uno de nuestros panelistas que respondan a la pregunta que surge de esta síntesis, ¿no? En primer lugar, reconocer la diversidad como una riqueza, como algo que nos permite crecer, construir y hacer frente a las adversidades que se nos presentan. Esta diversidad que para potenciarse, porque muchas veces se niega, muchas veces se trata de aplastar, muchas veces se discrimina, esta diversidad que pueda entrar en diálogo, ¿no? Que pueda entrar en diálogo junto con esta voluntad de construir país, de construir comunidad, ¿no? Entonces, esta diversidad que entra en diálogo y que en ese diálogo puede ir buscando sinergias, puede ir juntando fuerzas para ir construyendo nuevos discursos, narrativas era la palabra que usaba Emmanuel, nuevos discursos que permitan justamente ir construyendo y viviendo, siendo coherentes con estos nuevos discursos. Y ahí creo que el rol como educadoras y educadores populares es grande, ¿no? Ir construyendo esto. Y también en espacios no solamente a nivel social, sino también en espacios políticos, ¿sí? Muchas veces la corrupción, digamos, lo que ha pasado en los partidos políticos los ha desacreditado y ya se ha acreditado junto con ello la política. Pero cuán importante es retomar este espacio de la política, ¿no? En este diálogo, ir construyendo juntos, ver cómo hacemos esta vía política, esta búsqueda del bien común. Y hacerlo justamente en el marco de la construcción de paz. Ante eso, creo que tenemos por delante un curso para seguir conversando. Quienes nos siguen en este coloquio, tendremos otro coloquio en el marco de este curso más adelante. Pero yo quería, con estas ideas subrayadas, hacerles una pregunta a nuestros panelistas, no para 10 minutos, no para 5 minutos, sino para solamente para una frase que nos permita dar respuesta a esta pregunta. Me dicen que, ojo, después de las respuestas todavía nos queda la foto de cierre, ¿eh? Pero, entonces, desde nuestro rol, desde nuestro ser como educadores populares, ¿sí? ¿Cuál sería la acción, y ojo con esto, yo sé que puede ser muy ambiciosa la pregunta, pero ¿cuál sería la acción que tendríamos que promover para construir paz frente a estas crisis de las democracias? ¿Sí? ¿Cuál sería la acción? Desde aquello que venimos reflexionando, ¿no? ¿Cuál sería la acción que nos permite ir construyendo paz en el marco de estas crisis que hemos vivido, que hemos conversado el día de hoy? ¿Sí? Y entonces les dejo la palabra a nuestros panelistas. Quien quiera empezar se lanza a responderlo. Digo, en una frase, ¿eh? No es todo un discurso, no es todo es una frase. ¿Qué les provoca ahora esta pregunta como respuesta? A ver, ¿quién se anima? Oye, ahí hay una persona que dice, disculpa. Sí, hay una respuesta ahí. Que respondió, ¿cómo que puso ahí? Espérate. Crear redes de apoyo y organización para construir la paz desde abajo. Esa es una acción concreta. Muy bien, Sí. genial. Es una pregunta de curso ya casi, ¿eh? Pero mira, yo diría, por lo menos, ya que quedan 7 minutos, 5 minutitos para cerrar, yo siempre respondo lo mismo, yo digo el vínculo. Yo creo que uno como educador, como educadora, es un profesional del vínculo. Yo siempre he sostenido esa tesis. Me preguntan, ¿qué es un educador popular? ¿Qué es una educadora popular?
un profesional del vínculo. ¿Te das cuenta? Y yo creo que esa es una acción concreta. Gracias. Emanuel. Yo estoy de acuerdo con Galo y uniría la cuestión del vínculo con una educación crítica, divergente, antidominación. Me parece, si tenemos claro que nuestra educación tiene que ser ante todas las formas de dominación, me parece que es mucho más concreto y mucho más político que lo que usualmente determinamos en espacios más institucionalizados. Gracias, Emanuel. Hortensia. También no hay como discordar del Gardo, como lo llamo en el privado, y también de Manuel. Y yo me considero como una educadora popular, ofertando a las personas, a la sociedad, el lugar de escucha, porque la escucha es una ética. Acima de todo, la escucha es una ética. Entonces, escuchando a los otros, creo que también nos educamos y así podemos ofertar a los otros también aquello que aprendimos, ¿no? Eso nomás. Gracias. Gracias, Hortensia. Arnaldo. Gracias. A ver. Carmen, adelante. Gracias, Arnaldo. Bueno, yo lo resumiría que dentro de nuestros procesos podamos respetar, y también apelo a la escucha de la forma de nuestras formas de vida como pueblos originarios. Los niveles de discriminación y racismo son bastante fuertes hacia los pueblos originarios, y pues yo apelo para que en este proceso también podamos tener un panorama más amplio y podamos tener los debates necesarios para poder orientar nuestros procesos hacia eso, hacia el respeto hacia nuestras propias formas de vida. Gracias, Carmen. Nos queda Jesús, Luz. Luz. Yo pensaba en que un papel importante del educador y educadora popular, para mí tendría que ver con cuidar la vida en colectivo, desde el pasado, presente y futuro, y quizás hasta más allá, en las comunidades. Eso es lo que se me ocurrió. Muchísimas gracias, Luz. Jesús. Gracias. Yo creo que antes que nada es involucrarse, ¿no? Involucrarse, cuestionarse a uno mismo, a una misma, organizarse de forma colectiva, buscar algo que se conoce, un concepto muy interesante que es la política prefigurativa, es decir, construir una realidad deseada a partir de tus propias acciones. Y con todo esto, lo que mencioné Manuel, ¿no? El cuestionamiento a la dominación, y más bien creando relaciones alternativas más autogestivas. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas y también a los participantes que han ido nutriendo esto también con las preguntas, que repito, van a ser trabajadas en el marco del curso. Ha sido un honor para mí poder estar en este primer espacio. Muchísimas gracias. Vamos a invitarles a prender sus cámaras para que podamos tomar una foto final. Y ahí creo que es Maya quien nos dirige. Sí, Pi. A ver que todos prendan. Ya. Ahí va, solo una. Espérense un segundito. Ya. 3, 2, 1. Super. ¿Listo? Gracias. Sí. Ok, muchísimas gracias. Y que Nos vemos el próximo podamos hacer un jueves. buen curso, ¿eh? Gracias. Gracias, Arnaldo, a ti también por la moderación. Muchas gracias a ustedes. Van a recibir un correo con todas las informaciones. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.